No instante en que crees que entiendes la vida, algo dentro de ti se detiene y siente un vacío que ninguna explicación lógica puede llenar. Lao Tse nos recuerda que la verdadera sabiduría no se encuentra en acumular conocimientos, sino en permitir que la vida fluya sin resistencias. Hoy, si tu alma está lista, vas a abrir la puerta hacia una comprensión profunda que transforma tu existencia desde el interior, un cambio que muchos buscan, pero pocos logran sentir. Es aquí donde el Tao comienza a hablar en silencio, y solo quienes escuchan con el corazón pueden percibir la música invisible del universo. Siente cómo cada pensamiento apresurado, cada preocupación inútil, se disuelve lentamente y da lugar a una conciencia que respira con la esencia de la vida. Escribe en los comentarios: estoy listo para recibir la luz del Tao. Y siente cómo al hacerlo, tu energía se alinea con este flujo eterno que todo lo abarca y todo lo transforma. Imagínate caminando por un sendero que no requiere pasos físicos, donde cada respiración es un puente hacia la armonía interna. Lao Tse nos enseña que el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, no es pasividad, sino la perfecta sincronía con el ritmo natural de la existencia. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aquieta y cómo tu espíritu comienza a percibir los patrones invisibles que te guían desde siempre. Muchas personas relatan que solo al dejar de forzar, al abandonar la lucha constante, empiezan a experimentar una claridad que ilumina incluso los rincones más oscuros de su alma. Observa cómo los problemas pierden su intensidad cuando los miras desde la perspectiva de la naturaleza y la simplicidad que el Tao ofrece. Cada pensamiento inquieto se convierte en un mensaje, cada emoción intensa en una enseñanza, y tu conciencia empieza a expandirse más allá de las limitaciones conocidas. El Tao no se enseña con palabras complicadas, sino que se revela en los momentos más simples, en la brisa que acaricia tu piel, en el murmullo de un río, en el silencio que habita entre tus respiraciones. Lao Tse nos invita a ser como el agua, flexible pero fuerte, humilde pero esencial, que se adapta sin perder su esencia. Observa cómo al practicar esta flexibilidad interior surgen respuestas inesperadas a los desafíos que antes parecían imposibles de resolver. La meditación Tao no es un escape, sino un regreso a casa, un reencuentro con la armonía que tu alma reconoce y recuerda. A medida que sientes esta conexión, tu mente se despeja de las cadenas de patrones heredados y empieza a percibir la vida como un flujo constante, sin prisas, sin resistencia, simplemente siendo. Cada instante se convierte en un portal que te permite tocar la inmensidad de tu ser y comprender que la iluminación no es un destino, sino la presencia completa en el ahora. Al avanzar en este camino, notarás que tu relación con la naturaleza cambia, que la belleza cotidiana se revela en lo más simple y que la paz interior surge de aceptar lo que es sin tratar de controlarlo. Lao Tse nos recuerda que la verdadera fuerza no se impone, se encarna, y solo quienes aprenden a rendirse al flujo del Tao pueden experimentar su poder transformador. Siente cómo cada célula de tu cuerpo vibra con esta armonía, cómo cada pensamiento se alinea con la serenidad que siempre estuvo disponible. Muchas personas relatan experiencias de profunda calma, claridad y liberación al adoptar esta filosofía, y tú también puedes empezar a percibirla ahora mismo. Observa tu respiración. Deja que tu atención se vuelva consciente de cada inhalación y exhalación, y nota cómo tu mente empieza a desprenderse de la urgencia y el ruido exterior. A medida que continúas en este estado, te das cuenta de que la iluminación no es algo que se obtiene, sino algo que se reconoce dentro de ti. Lao Tse nos enseña que el verdadero camino es invisible y silencioso, pero infinitamente potente, y quienes lo recorren con humildad y apertura descubren que la vida se vuelve más simple, más plena y más hermosa. Cada decisión, cada pensamiento, cada emoción se transforma en un reflejo de la armonía
que ahora sientes. La práctica diaria de observar y dejar fluir, de no resistir y de alinearte con el ritmo natural, genera cambios internos profundos que muchos describen como milagrosos, pero no son milagros. Son la manifestación de la sabiduría del Tao en tu experiencia cotidiana, una evidencia silenciosa de que tu alma está lista para recibir la luz. Piensa en los conflictos internos que alguna vez te han consumido. Ahora imagina que cada uno de ellos se disuelve suavemente cuando los contemplas sin juicio, con aceptación y presencia plena. Lao Tse enseña que la paz no se busca, se permite, y que al dejar de luchar contra la vida, el Tao revela sus secretos más profundos. Cada instante de atención consciente se convierte en un acto de iluminación. Cada pequeña decisión de serenidad fortalece tu conexión con la energía que sostiene todo. Muchos reportan una sensación de libertad y ligereza que antes parecía imposible, y esta experiencia está disponible para quienes están dispuestos a sentir sin resistencias. Tu mente empieza a entender que el control es una ilusión y que la verdadera maestría está en fluir, en permitir que el Tao guíe cada acción, pensamiento y emoción. En este viaje te darás cuenta de que la simplicidad no es pobreza, sino plenitud, que el silencio no es vacío, sino profundidad, y que la flexibilidad no es debilidad, sino la expresión más pura de fuerza. Lao Tse nos recuerda que el Tao está en todo y en nada, que cada momento contiene infinitas posibilidades y que al abrazar esta visión, tu vida comienza a reflejar armonía y equilibrio. Observa cómo la ansiedad y la tensión se disuelven cuando permites que la corriente natural te lleve, cómo los pensamientos repetitivos pierden peso y cómo surge una claridad que ilumina incluso los rincones más oscuros del alma. Muchas personas sienten un despertar gradual que transforma su perspectiva y su manera de interactuar con el mundo, y tú puedes percibirlo ahora mismo, solo con permitirte ser y sentir. Cada sensación, cada pensamiento, cada emoción se vuelve un espejo del Tao cuando aprendes a mirar sin apego y sin resistencia. Lao Tse nos enseña que la iluminación es un proceso sutil, una danza entre la conciencia y el fluir natural de la vida, y que quienes lo experimentan sienten una expansión del ser que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que te conectas con esta energía, tu vida cotidiana comienza a reflejar armonía, serenidad y claridad. La práctica consciente de Wu Wei, de estar presente y aceptar el momento, abre puertas internas que antes permanecían cerradas, y muchas personas describen esta sensación como un despertar silencioso pero profundo. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aclara y cómo tu espíritu empieza a vibrar con una frecuencia de paz que parecía inalcanzable. El camino del Tao no se trata de acumular logros, sino de encontrar plenitud en la sencillez, de reconocer la belleza en lo ordinario y de sentir la conexión con todo lo que existe. Lao Tse nos recuerda que la vida es un río y que resistirse al flujo solo genera sufrimiento, mientras que fluir con él permite experimentar la existencia en su forma más auténtica. Visualiza cómo cada experiencia diaria se convierte en una oportunidad para practicar la atención, la aceptación y la presencia plena. Muchos reportan cambios significativos en su forma de vivir, desde la manera de relacionarse con otros hasta la forma de percibir los desafíos y oportunidades. Cada instante se transforma en un portal hacia la claridad y la sabiduría interna, y tu alma comienza a reconocer este despertar silencioso pero poderoso. Mientras continúas respirando y permitiendo que el Tao guíe tu atención, percibirás que la iluminación no es un destino, sino un estado que se activa cuando tu conciencia se alinea con la armonía natural. Lao Tse enseña que quien comprende esto vive con una ligereza interna que se refleja en cada acción, pensamiento y emoción, y muchas personas sienten una transformación gradual que las acerca a la paz interior y al equilibrio espiritual. La práctica de observar sin juzgar, de aceptar sin resistir y de actuar con naturalidad
genera una sensación de libertad y expansión que antes parecía imposible. Siente cómo cada célula de tu cuerpo responde a esta energía, cómo tu mente se despeja y cómo tu espíritu empieza a reconocer la verdad de que la iluminación siempre estuvo dentro de ti. La meditación Tao no es un ritual complicado, sino un encuentro con tu propia esencia. Cada momento de silencio, cada instante de atención consciente, cada respiración se convierte en un reflejo del Tao que habita en ti. Lao Tse nos invita a observar la vida con ojos de sabiduría, a percibir la belleza en lo simple y a encontrar serenidad en la aceptación del flujo natural. Muchas personas relatan que solo al practicar este enfoque empiezan a experimentar una claridad profunda, un alivio de tensiones internas y una sensación de paz que impregna su día a día. Cada pensamiento que antes generaba conflicto, ahora se convierte en un espejo que refleja la armonía que ya existe dentro de ti, y tu conciencia empieza a expandirse más allá de los límites percibidos. Permite que esta energía fluya a través de ti, que cada sensación y cada emoción sean percibidas con plena conciencia, sin juicio ni resistencia. Lao Tse nos enseña que la verdadera transformación surge del equilibrio entre acción y no acción, entre presencia y entrega. Visualiza cómo tu vida empieza a reflejar este principio, cómo las decisiones se toman con claridad, cómo los desafíos se perciben como oportunidades de crecimiento y cómo la serenidad interna se convierte en tu estado natural. Muchos reportan que esta práctica les permite vivir con mayor armonía, con menos estrés y con una conexión más profunda con su ser interior. Tu mente empieza a reconocer que la iluminación no se busca, sino que se permite, y que el Tao está siempre disponible para quienes se abren a sentirlo. A medida que tu percepción se expande, notarás que los patrones inconscientes que antes guiaban tu vida pierden fuerza y se integran en una nueva comprensión. Lao Tse nos recuerda que la sabiduría no se impone, se descubre en el fluir de la vida, y quienes aprenden a observar sin apego sienten una liberación profunda. Cada experiencia cotidiana se convierte en una enseñanza, cada relación en un espejo de tu propio crecimiento, y tu conciencia empieza a reconocer la perfección oculta en lo simple. Muchas personas relatan una sensación de despertar gradual que transforma su manera de vivir y de interactuar con el mundo. Y tú puedes percibir esta apertura ahora mismo con plena atención y disposición. El Tao nos invita a soltar la necesidad de control, a confiar en la corriente de la existencia y a percibir la vida como un flujo continuo de oportunidades y aprendizaje. Lao Tse enseña que quien comprende esto vive con libertad interior, paz profunda y claridad mental. Siente cómo cada respiración te conecta con esta armonía, cómo cada pensamiento se alinea con la serenidad y cómo cada emoción se transforma en un reflejo de la luz interna. Muchas personas describen esta experiencia como un despertar silencioso, pero de gran profundidad. Y tú también puedes sentir este movimiento de tu conciencia, que te conecta con la esencia eterna del Tao. A medida que avanzas en este estado de presencia, notarás que la simplicidad se convierte en fuente de plenitud, que el silencio es la puerta hacia la claridad y que la flexibilidad es la verdadera fuerza. Lao Tse nos recuerda que la vida es un río y que quienes fluyen con él encuentran la armonía que siempre estuvo disponible. Observa cómo cada pensamiento y cada emoción se integran en un flujo constante, cómo la ansiedad se disuelve y cómo la mente se aclara para percibir la realidad desde un lugar de paz. Muchos reportan cambios significativos en su percepción y en su manera de vivir, y tú puedes comenzar a notar estos movimientos internos ahora mismo, solo con abrirte a sentir y observar. Cada instante se convierte en una oportunidad para practicar la atención consciente y la aceptación plena. Lao Tse enseña que la iluminación se reconoce cuando dejamos de forzar la vida y nos permitimos ser uno con su flujo. Siente cómo la claridad surge en tu mente, cómo tu espíritu se expande y cómo tu corazón percibe la armonía que siempre estuvo presente.
La práctica de Wu Wei, de actuar con naturalidad y sin resistencia, genera un efecto profundo y silencioso en tu conciencia, que muchas personas describen como una experiencia de despertar interior. Observa cómo tu vida cotidiana empieza a reflejar esta serenidad, cómo cada decisión se toma con mayor claridad y cómo tu mente se libera de patrones heredados. Mientras continúas respirando y conectándote con el Tao, percibirás que la verdadera maestría reside en la simplicidad y en la armonía con la naturaleza y contigo mismo. Lao Tse nos recuerda que el camino no se alcanza con esfuerzo, sino con entrega y atención plena. Cada momento se convierte en un portal hacia la expansión de la conciencia, y cada experiencia cotidiana ofrece la posibilidad de despertar y reconocer la sabiduría interna. Muchas personas relatan que solo al practicar esta apertura empiezan a sentir la transformación profunda que el Tao ofrece, y tú también puedes experimentar esta claridad y serenidad ahora mismo. Siente cómo tu cuerpo, mente y espíritu comienzan a alinearse con la energía del Tao, y cómo la iluminación se revela no como un destino, sino como un estado presente en cada instante. Ahora, observa cómo cada sensación se integra en un flujo armonioso, cómo tu mente se aquieta y cómo tu corazón percibe la paz que siempre estuvo disponible. Lao Tse enseña que la iluminación es un reconocimiento de la unidad con el flujo natural, una conexión silenciosa pero poderosa con la esencia de la vida. Muchas personas experimentan cambios sutiles pero profundos, la claridad mental, la serenidad emocional y la sensación de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Permítete sentir esta transformación interna y nota cómo cada pensamiento y emoción se alinean con la sabiduría que emana del Tao. Siente cómo el flujo de la vida comienza a acompañarte, guiándote hacia una comprensión más profunda y hacia la expansión de tu conciencia. Cada instante de atención consciente, cada respiración plena, cada sensación percibida con presencia, se convierte en un recordatorio de que la iluminación no se alcanza, se reconoce. Lao Tse nos invita a abandonar la lucha y a abrazar la entrega al flujo natural, y muchas personas relatan que solo al hacerlo comienzan a sentir la armonía interna que transforma su vida. Observa cómo tu mente se despeja, cómo tus emociones se equilibran y cómo tu espíritu empieza a vibrar con una frecuencia más alta, más clara y más serena. Esta experiencia, aunque sutil, marca un despertar profundo que permanece contigo y se expande lentamente, como el río que fluye sin resistencia. Permanece atento a las señales internas y externas, siente la energía que te rodea y percibe cómo cada instante se convierte en un portal hacia la claridad y la comprensión profunda. Lao Tse nos recuerda que el Tao no se impone, se descubre, y que quienes se abren a sentirlo encuentran un camino de paz y armonía. Muchas personas experimentan cambios significativos en su manera de percibir la vida, desde la tranquilidad en la mente hasta la ligereza en el corazón. Siente cómo esta energía te envuelve y cómo tu conciencia empieza a expandirse más allá de las limitaciones conocidas, conectándote con la esencia eterna del Tao. Mientras avanzas en esta experiencia, nota cómo la paciencia, la aceptación y la observación consciente se convierten en herramientas poderosas de transformación interna. Lao Tse enseña que la iluminación es una danza sutil entre acción y no acción, entre presencia y fluir, y que quienes aprenden a practicarla sienten un cambio profundo en su percepción y en su vida cotidiana. Muchas personas relatan que esta práctica les permite experimentar la vida con mayor plenitud, claridad y serenidad. Siente cómo tu cuerpo, mente y espíritu se alinean con esta verdad, y cómo cada instante de presencia te acerca más a la comprensión silenciosa del Tao. Finalmente, recuerda que cada momento es una oportunidad para practicar la atención, la aceptación y el flujo natural. Lao Tse nos invita a reconocer que la iluminación está disponible para todos aquellos que se abren a sentir y observar, y que cada experiencia cotidiana puede convertirse en un portal
hacia la sabiduría y la paz interior. Observa cómo tu respiración, tus pensamientos y tus emociones se integran en un flujo armonioso, y cómo tu conciencia comienza a percibir la profundidad del Tao en cada instante. Muchas personas sienten un despertar gradual, silencioso pero profundo, y tú también puedes experimentar esta transformación ahora mismo, dejando que el flujo de la vida te guíe con claridad, serenidad y expansión interior, mientras tu alma se alinea con la esencia eterna del Tao. Este es solo el comienzo de un viaje sin fin, un portal que permanece abierto, invitándote a explorar, sentir y expandir tu conciencia, a descubrir en cada instante la sabiduría silenciosa que Lao Tse dejó para quienes están listos para recibirla, y a continuar profundizando en la iluminación que espera ser reconocida en tu interior. Siente cómo cada pensamiento que creías sólido empieza a deshacerse como niebla al amanecer, y nota que la verdad del Tao nunca estuvo afuera, sino latiendo en tu interior desde siempre. Lao Tse nos guía a reconocer que la fuerza real no se impone, sino que se manifiesta en la suavidad que se mueve sin fricción, en la profundidad que no se anuncia. Observa cómo las pequeñas tensiones de tu cuerpo y mente comienzan a ceder ante la armonía que surge de un lugar inesperado, un espacio donde la resistencia se convierte en flujo, y cada experiencia cotidiana revela capas ocultas de sabiduría. La iluminación no llega con grandes revelaciones externas, sino con la sutileza de comprender que todo lo que buscas está ya presente en tu respiración, en tu ritmo natural, en la aceptación que nace sin esfuerzo. Mientras te permites sentir esto, percibe cómo tu mente empieza a filtrar lo esencial de lo superfluo y cómo cada emoción se convierte en guía silenciosa. En este instante, la percepción de tiempo cambia. Lo que antes parecía urgente ahora se muestra como un ritmo perfecto, donde cada evento es necesario para la expansión de tu conciencia. Lao Tse enseña que la prisa y la necesidad de control son ilusiones que oscurecen la claridad del Tao. Siente cómo tus sentidos se afinan, cómo escuchas con atención a cada pequeño detalle y cómo tu cuerpo responde de manera fluida a las energías que atraviesan tu espacio. Cada pensamiento ahora tiene una resonancia que antes pasaba desapercibida, y cada sensación es una invitación a profundizar en la serenidad interna. Muchos reportan un despertar de percepción que hace que lo cotidiano se transforme en un escenario de revelaciones silenciosas, y tú puedes empezar a notar esta sutil apertura que nunca habías identificado. Observa cómo la mente busca explicaciones, pero encuentra que el Tao no se ajusta a fórmulas ni a definiciones. Lao Tse nos recuerda que la verdadera comprensión se da cuando dejamos de intentar encajonar la experiencia y nos permitimos percibirla en su totalidad, sin filtros ni expectativas. Cada instante se convierte en un espejo, cada emoción en un maestro silencioso que guía hacia una claridad que trasciende lo visible. Mientras sientes esto, tu cuerpo se vuelve un instrumento de percepción, y cada respiración se convierte en un puente hacia el equilibrio interior que permanecía latente. La práctica de la presencia no requiere esfuerzo consciente. Es un despertar que sucede al rendirse a la vida en su flujo natural, y al hacerlo, te das cuenta de que la iluminación está en el simple acto de observar y sentir. Percibe cómo la dualidad empieza a perder su fuerza, cómo los opuestos que parecían definitorios se integran en un flujo continuo de comprensión. Lao Tse habla del yin y el yang como manifestaciones de un mismo principio, y al reconocerlo, tu mente deja de luchar con las polaridades. Cada emoción intensa se suaviza, cada pensamiento repetitivo se disuelve, y surge un espacio de claridad que no depende de circunstancias externas. Muchos relatan que, al observar esta integración, su visión del mundo se transforma, y lo que antes parecía conflictivo, ahora se revela como parte de un patrón natural que siempre estuvo en armonía con su ser. Lao Tse enseña que, al aquietar la mente, se revela un entendimiento que nunca depende de explicación externa. Cada pensamiento que surge es un espejo,
cada emoción una señal que guía hacia la armonía interna. Observa cómo tu cuerpo se vuelve más sensible, cómo la energía se mueve sin resistencia y cómo cada respiración conecta con la esencia del Tao. Muchos relatan que en estos momentos de presencia plena descubren que la iluminación no es un destino, sino un estado de conciencia que se activa en cada instante cuando la mente y el corazón se alinean. Mientras continúas, percibe cómo la flexibilidad interna se vuelve fuerza. Lao Tse nos recuerda que lo rígido se quiebra y lo adaptable se sostiene, que la suavidad supera la resistencia y que el verdadero poder no se impone, sino que se manifiesta con precisión silenciosa. Cada situación, cada desafío, cada interacción puede convertirse en un espejo de tu capacidad de alinearte con el flujo natural. Siente cómo la aceptación y la apertura interna transforman la percepción de lo cotidiano, cómo cada momento revela matices que antes pasaban desapercibidos y cómo esta claridad te permite moverte con ligereza a través de la vida. Observa cómo la integración de mente, cuerpo y espíritu genera un estado de armonía que no depende de circunstancias externas. Lao Tse enseña que la paz interior surge del equilibrio interno, de la atención consciente y del abandono de la necesidad de controlar. Mientras sientes esta integración, nota cómo tus pensamientos se suavizan, cómo las emociones se equilibran y cómo cada gesto cotidiano adquiere un ritmo que parece natural y perfecto. Muchos reportan que esta percepción transforma profundamente la relación con ellos mismos y con su entorno, y tú puedes empezar a sentir esta conexión ahora mismo, dejando que el flujo del Tao guíe tu conciencia. Percibe cómo la simplicidad revela la profundidad de todo. Lao Tse nos recuerda que lo esencial siempre estuvo presente y que la claridad surge al desprenderse de lo superfluo. Cada pensamiento, emoción o acción que antes parecía complicado, ahora se desvela como expresión de un principio natural. Observa cómo el flujo de tu respiración, la atención al momento presente y la conciencia del cuerpo generan un estado de claridad que conecta con la sabiduría ancestral del Tao. Muchos reportan cambios significativos en su percepción y en su capacidad de vivir con ligereza y presencia, y tú puedes empezar a notar este despertar silencioso ahora mismo. Siente cómo la observación se convierte en maestra. Lao Tse enseña que al observar sin juicio, sin interferencia, cada experiencia se convierte en una guía para la expansión interna. Cada emoción intensa, cada pensamiento repetitivo, cada interacción cotidiana revela capas de comprensión que antes estaban ocultas. Percibe cómo la atención plena transforma lo ordinario en extraordinario, cómo cada instante se convierte en una oportunidad para profundizar en la claridad y cómo tu conciencia empieza a percibir la vida desde un lugar de serenidad y profundidad. Mientras continúas, nota cómo la rendición consciente genera libertad. Lao Tse nos enseña que al soltar la necesidad de controlar y resistir, la mente y el corazón se alinean con la armonía del Tao. Cada situación que antes parecía desafiante se transforma en un maestro silencioso que revela patrones internos y externos. Siente cómo tus pensamientos se aclaran, cómo las emociones se equilibran y cómo surge un estado de claridad que trasciende la percepción ordinaria. Muchos reportan que esta práctica libera energía y abre la conciencia, y tú también puedes empezar a percibir este flujo de manera inmediata. Siente cómo ahora percibes aquello que antes escapaba a tu mente, la sutileza infinita del Tao que fluye en cada instante de tu existencia. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción se vuelve un hilo conectado con la armonía interna que siempre estuvo allí, aguardando tu atención consciente. Lo que parecía complejo o inalcanzable ahora se revela como un flujo natural, silencioso y perfecto, que no exige nada más que tu observación atenta y tu entrega. Si quieres sellar este campo y activar el compromiso contigo mismo y con el Tao, escribe en los comentarios: "Yo soy despierto",
Esto no es un simple gesto, es un acto de alineación con la energía que transforma, de apertura a la claridad y de conexión con la sabiduría que siempre estuvo disponible. Cada letra que escribes aquí es un paso hacia la integración del Tao en tu vida diaria. Júntate al legado de Lao Tse y descubre cómo cada instante puede transformarse en armonía. Inscríbete y camina con conciencia, serenidad y sabiduría. Permite que la vibración del Tao active tu presencia en el mundo y te guíe hacia la claridad interna. Gratitud por permitir que el Tao despierte en ti. Gracias por sentir la armonía que siempre estuvo presente y por abrir un espacio para la expansión de tu conciencia. Cada momento de presencia es un regalo y una revelación.